Buenas tardes. Continuamos ya con la última intervención de esta mañana. En la mesa nos acompaña don José María Marco, que él es columnista de La Razón y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, y la acompaña doña Margarita Mayoral, que ella es directora de COPE en Ávila y en Segovia. Buenas tardes a todos. José María Marco es ante todo un estudioso incansable, rodeado de libros que envuelven toda su vida y toda su trayectoria. Sus vastos conocimientos los disfrutan los estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, donde es profesor de literatura española e historia de las ideas políticas. Además de doctor en literatura de España, es licenciado en filología hispánica, ha realizado estudios de filosofía en la Universidad de París y también ha sido investigador invitado en la Universidad de Georgetown. Confiesa José María Marco que se crió con la literatura francesa del siglo XVII, que le gusta mucho el teatro. Incluso ha trabajado en la adaptación de textos teatrales. Admira profundamente a Lope de Vega. Dice que su invención, su intensidad y su aparente sencillez esconden detrás un intenso trabajo. A José María Marco, además, le interesa mucho la cultura china y es un estudioso de la religión, porque además imparte esta asignatura de religión y poder político en las relaciones internacionales. Si hablamos de sus conocimientos sobre la literatura política, José María Marco advierte que detrás de la brillantez de esos textos puede resultar también en ocasiones algo engañosa. Admira, por supuesto, estudia, conoce, ha escrito sobre Azaña, sobre Giner también. Incluso le he oído alguna vez decir y referirse a ellos como casi sus amigos, de lo que ha convivido con sus textos, y espera también que alguien acometa alguna vez la dura tarea de llegar al fondo de los asuntos planteados por Ortega y Gasset. Yo no sé si alguna vez se le ocurrirá a él hacerlo. Es autor de numerosos libros y quizá porque es el último y a los recién nacidos se les mira con más cariño, se siente especialmente contento con su última obra, Sueño y destrucción de España, los nacionalistas españoles, 1898-2015. Podría resumirse en contestar a la pregunta de por qué los españoles nos queremos tan poco. Pero otras personas también han definido sus reflexiones como un planteamiento novedoso, desafiante y rompedor. José María Marco ha colaborado y colabora con varios medios de comunicación. Podemos leer sus artículos en las páginas de La Razón y se podrá o no se podrá estar de acuerdo con sus opiniones, pero lo que sí es evidente con su lectura que sus comentarios no están nunca exentos de argumentación, de estudio y de conocimiento. He compartido con él hace años alguna mesa de tertulia radiofónica y estoy convencida de que les va a interesar el contenido de su conferencia Populismos, Antisistema y Neocomunistas, porque se dibuja su madera de profesor en su estilo, que es didáctico, es ameno y es instructivo, y también como mujer de radio tengo que añadir que su tono suave y sereno seguro que también les va a embaucar. Bueno, después de esta presentación me voy, porque no es imposible. Marga, no puedes poner el listón tan alto, ¿no? En fin, muchísimas gracias. Marga Mayoral y yo estuvimos juntos en COPE bastante tiempo, compartimos tertulias, compartimos bastantes ratos de complicaciones, de momentos difíciles, de periodismo, en fin. Fue una buena temporada aquella, ¿no, Marga? Marga sigue en la COPE. Inolvidable. Marga sigue en la COPE aquí en Ávila y estoy seguro que hace un trabajo tan bueno como lo hacía entonces cuando estábamos juntos allí en Alfonso VI, ¿no? Y gracias también a la Universidad de Ávila, Católica de Ávila, por a su rectora, a su equipo, por invitarme, y gracias también a La Razón, por supuesto, que siempre es un placer estar con mi periódico, ¿no? El tema que me propuso Paco Maruenda es un tema del que ya hemos oído hablar y del que voy a intentar darle un giro un poco diferente al que se ha escuchado esta mañana, en el sentido de que lo voy a situar muy en la actualidad política y particularmente en la actualidad política española, ¿no? La primera parte va a estar dedicada, que es muy rápida, pero me interesa mucho recordar que la palabra populista y los
movimientos populistas que ahora nos parecen tan nuevos porque se habla muchísimo de ellos, ya llevan bastante tiempo hablándose de ellos, ¿no? Pero parece como si hubieran surgido de la nada en nuestro país, y yo creo que los populismos en nuestro país no son tan nuevos, es decir, lo que los populismos plantean y lo que el movimiento, lo que quieren decir es, hemos sido, y algunos de nosotros los hemos visto muy directamente, ha habido populismos políticos directamente, como Jesús Gil, como Juan Ormaechea, como Mario Conde, que venían de otros sitios pero que se convertían en populistas, porque una de las características de los líderes populistas es ser o pretender ser outsiders. Y estos movimientos han sido muy importantes en la historia de la democracia española. Es decir, la democracia española conoce el populismo y ha sabido enfrentarse en algunos casos con dureza y con claridad a los movimientos populistas. Es distinto de lo de ahora, pero estaban ahí. Hay también, esta idea la he sacado de un libro que es muy interesante del profesor Xavier Casals, que tiene un libro sobre el populismo que se llama El pueblo contra el Parlamento, los populismos en la España actual. El populismo judicial, que yo no lo había pensado, pero Casals lo habla bien, lo argumenta, y está Baltasar Garzón, que es alguien que apela al pueblo directamente para ir en contra o desviar o por lo menos utilizar a su favor, cada uno que ponga la expresión que quiera, el sistema judicial tan reglado. Acabado en Argentina, lo cual no es una casualidad completa, ¿no? Ha habido también otro tipo de populismos, porque los nacionalismos, en muy buena medida, son movimientos que se pueden interpretar como movimientos populistas, o por lo menos en los cuales el populismo es un ingrediente importante y muy relevante. Muchas veces los nacionalismos construyen una identidad, un pueblo, para luego construir una nación, apelan a la democracia directa, lo hemos visto en los varios referéndums que ha habido en Cataluña, oponen a su manera, pero lo oponen, el pueblo a las élites, en este caso el pueblo catalán a Madrid, muchas veces, o Madrid, como quieran ustedes. Es decir, que el populismo ha estado, ya ha constituido, ha formado parte del panorama español, y también ha habido populismo en los partidos que no consideramos populistas, es decir, en los partidos tradicionales, en aquellos que ahora están tan vilipendiados, ¿no?, por haber construido el bipartidismo y todo este asunto tan gracioso. Es decir, en el PSOE y en el PP ha habido figuras populistas y una buena parte del PSOE se ha construido en función de figuras populistas. Yo recuerdo a Alfonso Guerra, y cuando pienso en Alfonso Guerra, y a muchos de los que, algunos por lo menos de los que están aquí en esta sala, lo recordarán con mucha intensidad y con mucha claridad, Alfonso Guerra era un populista. Es que es casi literal, ¿no? Es de manual, exactamente, Marga, gracias. Entonces, y en el Partido Popular también. Es decir, Esperanza Aguirre, por ejemplo, es una figura que en muy buena medida tenía muchas características del populista. Yo soy muy amigo de Esperanza Aguirre, no tengo ningún inconveniente en hablar de ese asunto de esta manera. Bueno, la conozco bien, pero es un político populista, alguien que se entabla con el pueblo, si es que eso existe, ¿no?, pero con el pueblo una relación directa, muy directa, y habla en nombre de ese pueblo, ¿no? Entonces, creo que esto nos lleva a la reflexión acerca de lo que es el populismo, ¿no?, que es la segunda parte de mi intervención. Va a ser rápida en la medida de lo posible para ver si luego podemos intercambiar alguna opinión, ¿no? El populismo es una posición ante la política y un movimiento político que traduce problemas y aspiraciones, pero que está directamente relacionado con la posibilidad o la democracia. Es decir, el populismo no es en principio ajeno a la democracia, sino que está metido dentro de la democracia. La primera palabra de la Constitución americana es "we the people", ¿no? Es decir, la Declaración de la Independencia se hace en nombre del pueblo, y en todos los grandes democracias ha habido tendencias populistas con muchísima frecuencia. En Estados Unidos, desde Jefferson en buena medida es un populista. Trump no ha inventado el populismo norteamericano, ni muchísimo menos, es una cosa muy antigua. En Francia ha habido populistas, el general Boulanger
a finales del siglo XIX, que se suicidó, y luego ha habido populistas, grandes populistas después. En Italia ha habido populistas, en España ha habido populistas muy importantes y muy interesantes, como Lerroux. Es decir, que el populismo está dentro de la democracia y refleja cuestiones importantes para las democracias y que a veces, en algunas ocasiones, sirven para que las democracias adelanten, funcionen, se renueven, cambien o integren elementos que sin ese populismo o sin esos movimientos populistas a lo mejor no habrían aparecido. Entonces, este es un elemento importante. Por otro lado, está el populismo tal como lo hemos venido definiendo en estos últimos tiempos, ¿no? Que es una especie de llevar al límite elementos populistas. Entonces, efectivamente, vamos, no los voy a hacer un repaso rápido porque sirve para sentar las ideas y para aclararlas, pero se han dicho muchas cosas esta mañana, o sea que no es cuestión de referirlas, ¿no? La apelación directa al pueblo contra las élites. En España también tenemos una tradición muy larga de esto. Todo el movimiento regeneracionista de finales del XIX y principios del siglo XX habló de la España real contra la España oficial. Los regeneracionistas son grandes populistas. Joaquín Costa es un gran populista, es evidente. Y en buena medida los regeneracionistas castellanos, aragoneses y los regeneracionistas catalanes, es decir, los nacionalistas, son populistas. Este es un punto que me interesa mucho recalcar, por algo que luego diré. Y, por cierto, ya metidos en la reflexión acerca de la política contemporánea, que haya surgido la palabra regeneracionista justo al mismo tiempo que hayan surgido los partidos populistas, no deja de ser algo relevante. Y, de hecho, es digno de ser apuntado, aunque muy poca gente ha notado este paralelismo. De hecho, de los pocos que lo ha hecho ha sido un catedrático de la Universidad de Barcelona, Benito Arruñada, y yo mismo, y mucha gente lo ha notado, pero no se ha atrevido a decirlo, porque la palabra regeneracionista ha tenido tan buena prensa y estaba tan bien publicitada que parecía que la regeneración era algo nuevo, ¿no? Cuando mucha gente pensamos, y yo lo he tratado de argumentar con bastante fuerza, por cierto, y no demasiado éxito, aunque sí con algún éxito, debo decir, que la palabra regeneracionista es una palabra particularmente peligrosa, porque conduce no solo al populismo, sino también al nacionalismo. El pueblo, últimamente en los líderes de Podemos ya no se habla tanto del pueblo, se habla de la gente, ¿no? Que es todavía un concepto todavía más confuso que el de pueblo, ¿no? Un futbolista, el del Madrid, se habla mucho de la gente, ¿no? También es muy gracioso, sí. El populismo, cuando se convierte en algo realmente peligroso, empieza a adquirir elementos casi venenosos, ¿no? El populismo está en contra de los cuerpos intermedios, de todo aquello que está entre el Estado y el pueblo, porque como está en contra de las élites y aspira a que el pueblo se sienta inmediatamente representado en la estructura o en el Estado, un Estado un poco confuso, pero el Estado, los cuerpos intermedios son barridos. Es barrida la prensa libre, porque no puede existir prensa libre, es demasiado, refleja la realidad con demasiada complejidad. También está en contra de los intelectuales, aunque está en contra de los intelectuales en la medida en que los intelectuales deberían o deberíamos no simplificar las cosas. Y esto es complejo, lo entiendo, pero es así. Es decir, los populistas no les gusta a la gente que tiende a proporcionar al pueblo, es decir, a la opinión pública, elementos que conduzcan a una reflexión complicada sobre la realidad o a la toma de conciencia de que la realidad siempre es complicada. El populismo simplifica, es evidente, es claro, es sencillo de comprender por qué. Y la gente que complica las cosas, y los intelectuales en teoría deberían complicarla, no simplificarla, no son muy bien aceptados ni bienvenidos por el populismo. Y otra característica final, y con esto prácticamente terminaré, sobre lo que yo creo que es muy peligroso en el populismo. Estas son ideas, algunas de ellas son mías, otras de ellas han sido muy elaboradas en la literatura política, es decir, no pretendo ser el autor de este tipo de ideas, ¿no? Pero son fáciles de encontrar y yo creo que el conjunto es un buen retrato del populismo, constituye un buen retrato del populismo. El populismo también tradicional está en contra de los judíos.
Es una cuestión bastante clásica de los populistas. No les gustan los judíos porque no les gusta aquella gente con la que significa o que simboliza lo extranjero. Algo que no soy yo del todo. Y aquí lindamos con un terreno con el cual el populismo tiene mucho que ver, ya he aludido a él varias veces y volveré a aludir luego, que es el nacionalismo. El judío, en toda la creación del pensamiento nacionalista en Europa a finales del XIX y sobre todo a principios del siglo XX, toma como elemento no creador, sino como un instrumento, ¿no? Y como una metáfora, pero también como algo más que una metáfora, el judaísmo o los judíos, ¿no? Por supuesto tienen que perseguir, porque los judíos son al mismo tiempo como yo, pero no son como yo. Y eso es lo más peligroso del todo. Entonces, aquí el populismo revela un rostro extremadamente siniestro, porque todos sabemos en lo que acabó esto, ¿no? Creo que no hay ninguna duda. ¿Y cómo empezó? Porque, de hecho, los movimientos populistas franceses, que inmediatamente se vuelven nacionalistas, toman el judaísmo y desde la Affaire Dreyfus, ¿no?, a finales del XIX, como un elemento clave, ¿no?, en su propia constitución. Entonces, todo esto en realidad es verdad que el populismo podemos encontrar elementos modernos, pero también es verdad que detrás de todo esto se constituye algo muy, muy antiguo, ¿no? Paco Maruenda lo ha explicado en esta mañana, ¿no? Yo creo que habría en el fondo dos elementos muy sencillos bueno, muy sencillos, son extremadamente complicados, pero bueno, se entiende el asunto. Uno de ellos es el sueño de una utopía donde todo es gratis, es decir, es la ínsula barataria de Cervantes, de Don Quijote, ¿no?, y particularmente de Sancho. Sancho, a pesar de su afición a la comida, no tiene estómago para resistir eso. No puede resistirlo y se va, lo deja. Pero esa es la gran utopía eterna, ¿no?, del pueblo, en el sentido más profundo, del pueblo europeo, además, más estrictamente aquí, del pueblo hambreado, ¿no?, machacado por los señores feudales, sin capacidad de acceder a la propiedad, sin madera para calentarse, ¿no?, sin nada que comer más que a lo mejor unas patatas, que sueña, ¿no?, con un mundo en el que las cosas sean fáciles, ¿no? Y ahí el populismo norteamericano se entiende de otra manera, ¿no? Y luego hay otro punto, y es cuando falta la confianza en las instituciones o en el régimen político. Y la combinación de los dos es letal. Entonces, el populismo aparece con mucha intensidad cuando primero fallan las instituciones, se acaba la confianza, los políticos pasan a ser seres despreciables, que nos mienten, que nos engañan sistemáticamente, de los que no nos fiamos nunca, y también cuando falla, por razones a veces muy poderosas, la consistencia cívica de la sociedad, que está relacionado con la posible implantación, por cierto, de la ínsula barataria, ¿no? Entonces, en este sentido, el populismo, que se ha definido muy bien como un movimiento que, en nombre de la democracia, porque claro, apela al pueblo, es decir, apela a más democracia, acaba poniendo en cuestión la democracia. El ejemplo clásico es el de Catilina y Julio César, ¿no?, del que se ha hecho referencia esta mañana. Es el ejemplo clásico absoluto del populismo que acaba con un régimen aristocrático, pero de participación popular, como es la República Romana, en uno autocrático. Se apela al pueblo para acabar con la representación del pueblo. Exactamente igual, y esto también es interesante, como el nacionalismo apela, ¿no?, a la nación para, en el fondo, acabar con la nación constitucional. Porque de lo que se trata es de acabar con la nación democrática y liberal, e instaurar otra nación en la cual todos participemos de los mismos rasgos, ¿no?, en la que no haya judíos en el sentido general de la palabra y metafórico, ¿no? Entonces, esto es sobre el populismo, lo que me gustaría reflexionar. Y ahora, para terminar ya, me gustaría pensar un poco, poner sobre la mesa el problema de por qué ha surgido el populismo con tanta intensidad, y más exactamente en nuestro país, ¿no? Porque el populismo
en los países, en el resto de los países de Europa, es un populismo en general, se ha dicho, ¿no?, de derechas o de centro-derecha o de derecha bastante consistente, incluso extrema, ¿no? Se ha hablado que esto es muy complicado, ¿no? Pero bueno, de derechas, ¿no? Y en cambio en nuestro país, en Grecia, en Italia, esto es también complicado. Pero bueno, son populismos de izquierdas. Y esto es una cuestión que es sorprendente, ¿no? Y yo creo que debe ser pensada, ¿no? Porque, ¿por qué, no? Entonces, yo creo que la vuelta al... en primer lugar, en cuanto a la izquierda, a por qué tiene unos elementos tan fuertes de izquierda nuestro país, yo creo que el primer elemento que hay que tener en cuenta es la imposibilidad en nuestro país de crear un movimiento populista nacionalista español. El nacionalismo español es un tabú, aunque está funcionando por debajo, pero es un tabú desde la dictadura de Franco. La gente de Podemos, y particularmente Pablo Iglesias, pero no el único, Errejón también ha intentado teorizarlo, o por lo menos tratarlo, ¿no? Habla de la patria, que es una cosa que viene evidentemente del nacionalismo latinoamericano, ¿no? Pero tropiezan con un elemento fundamental en la construcción del discurso populista nacionalista, que es el del resto de Europa, particularmente del norte, porque no pueden hablar de España. El propio Pablo Iglesias tiene una frase sobrecogedora, porque Pablo Iglesias a veces es muy claro, aunque sea muy esquemático, pero dice las cosas con mucha claridad. Entonces, en este caso, me parece que la frase dice que no puede articular, no puede pronunciar la palabra España. Y claro, un populismo sin apelación a ese conjunto de emociones, de ideas, ¿no?, que constituyen el nacionalismo, tiene problemas, ¿no? Entonces, en este caso, el problema va directamente relacionado con la descripción izquierdista del populismo español, que no puede ser nacionalista. Entonces, esto es uno de los elementos que explican que en nuestro país el populismo se haya desviado hacia la izquierda, y es allí donde encuentre la materia de su discurso ideológico, y de hecho acaba relacionado con los nacionalismos no españoles, con el catalán, con el vasco y con la construcción de pueblo como base de la nación, no solo en Cataluña y en País Vasco, sino también en Galicia y en Valencia, ¿no?, lo cual es muy interesante. Y por otro lado, yo creo que el hecho de que haya tenido una relación tan directa con los elementos de la izquierda hacen también del populismo español una novedad con respecto al populismo del resto de Europa, ¿no? En este punto hay que volver atrás un poco y preguntarse por qué vuelven ahora las ideas neosocialistas o neocomunistas con tantísima fuerza, ¿no? Es verdad que está la crisis, que lo contribuye a explicar, y la puesta en cuestión del estado de bienestar y lo que se está poniendo en duda y moviendo, pero yo creo que si volvemos al pasado comprendemos algunas cosas, ¿no? Esta mañana se ha hablado mucho de liberalismo, de la naturaleza del liberalismo, pero hay una cuestión sobre el liberalismo, y es que la palabra el liberalismo, tal como se viene comprendiendo desde finales de los 60, principios de los 70, es decir, desde la gran revolución moral y de costumbres y social y al fin política, que fue lo que llamamos el 68 y todo lo que está relacionado, liberalismo cambió de idea, cambió de sentido. Y ese cambio de sentido es un cambio muy profundo en la sociedad europea, en las sociedades occidentales o en las democracias liberales. Hasta entonces había ciertos consensos acerca de los límites entre el Estado y la sociedad. Estaban la familia, la nación, el respeto hacia la religión en la sociedad. A partir de ese momento, todo eso, la revolución es completa, de fondo, y el Estado pasa a ser el garante de los derechos individuales, garante total, absoluto. Es decir, el Estado tiene la obligación de respaldar cualquier demanda de la persona o de la sociedad que automáticamente se traduce o se articula como derecho. Y en este sentido es como se entiende la palabra liberalismo desde entonces y como mucha gente lo entiende.
que es muy diferente de como lo ha explicado, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, ¿no? Aquí en España se ha hecho un enorme esfuerzo conceptual para tratar de paliar esta historia, ¿no? Tratar de aclarar que eso no es así o puede no ser así, pero en otros países no se ha hecho con tanta claridad. Entonces, la palabra liberal para los jóvenes, particularmente, no significa en general una cuestión de responsabilidad individual y todo lo que eso conlleva, sino que se define casi automáticamente como una demanda al Estado, es decir, a los demás, pero esto no importa o no se considera relevante, de que se satisfagan lo que yo considero derechos. Entonces, este es un elemento muy importante. Al mismo tiempo hay otro elemento también relacionado con la cultura surgida en los años 60 y 70, que es un problema distinto, pero que es un problema que es el surgimiento del problema de la identidad, que yo creo que es otro de los elementos grandes que el populismo español ha sabido, por lo menos, adelantar, ¿no? Y a lo cual la gente nacida después de aquellos años y que hereda todo lo que aquellos años revolucionaron son muy sensibles, como es natural. Es decir, al desplomarse las sociedades autoritarias o las sociedades en las cuales los roles estaban más o menos claros, aunque luego cada uno hiciera con ellos lo que quisiera, pero se respetaban y uno estaba integrado en la sociedad a partir de ese rol, lo que ha venido es una sociedad en la cual cada uno se define según un proyecto propio. Y entonces ahí la palabra identidad se convierte en una palabra de enorme importancia, de gigantesca importancia. Es cómo se definen las identidades, quién soy yo, cómo me defino con respecto a los demás, cuáles son los elementos de mi comunidad, cómo mi identidad construye una comunidad o no la construye, que está por ver. Es decir, y en este punto los populismos españoles, a pesar de su esquematismo ideológico y de su pobreza expresiva, han sabido intuir que ahí estaban ocurriendo cosas muy importantes y muy relevantes para la sociedad. Este elemento, además, es particularmente complicado para el centro-derecha, y entonces que tiene muchísimas dificultades para situar esto en un terreno político, en un terreno ideológico, a partir del cual se puede elaborar una posición general, ¿no? Entonces, aquí, claro, tienen ganado mucho, muchísimo. Y luego, no hace falta que les diga que la revolución tecnológica o las nuevas tecnologías han sido elemento fundamental en todo esto, porque contribuyen a dibujar una utopía que no es del todo utópica, aunque es una utopía, de la sociedad transparente, de la sociedad participativa, es decir, que contribuyen a dar los elementos de una ciudadanía republicana en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Es decir, participativa. Todo esto es complicado, pero al mismo tiempo es verdad que está ahí. Y la gente participa y la gente se interesa por la política con una intensidad con la cual hace unos años a lo mejor no se interesaba, porque la gente quiere ser escuchada, siente que puede ser escuchada y de hecho puede ser escuchada. No hace falta que hable de fenómenos que todos tenemos en la cabeza. Si a todo eso añadimos la corrupción y la crisis y la crisis de la representación nacida de todos estos elementos unidos, pues comprendemos o podemos empezar a intuir, ¿no?, qué es lo que los movimientos populistas actuales españoles significan. Que no significan lo mismo que los demás movimientos populistas, ni el norteamericano, ni el francés, ni los italianos, pero significan una oleada de fondo, muy compleja, que yo creo que va a cambiar radicalmente la vida política de los países occidentales, que la está cambiando, de hecho, y no hay forma de que no la cambie, y ante la cual pues habría que pensar muy detenidamente qué es lo que se quiere hacer. Yo creo que al final, y con esto ya termino, los populismos en general, en los países, en Estados Unidos es una sociedad tan distinta que plantea problemas distintos, plantea problemas específicos, ¿no? Pero también está ahí el asunto. En realidad lo que se está dibujando con mucha claridad y cada vez con más potencia, y se ve muy bien en algunos países, por ejemplo en Italia, los populismos van a cambiar el panorama político en el sentido de que van a instaurar una nueva dinámica con partidos, corrientes de opinión pública,
que o bien le piden todo al Estado, volvemos a la utopía de la barataria, muy bien fomentada por el Estado desde la crisis del 68 y demás, y al mismo tiempo que le piden todo al Estado, ponen en cuestión el sistema. Y entonces se juegan en una paradoja muy... cuando se piensa en términos racionales es bastante sorprendente, ¿no? Porque claro, al mismo tiempo pones en cuestión todo y le pides todo a ese sistema que estás criticando. Pero ese es el fondo del asunto. Y luego van a estar los partidos y las organizaciones que van a intentar, con más o menos éxito, depende de los países, depende de los sistemas electorales, depende de la forma en la que gestionen cada situación concreta, el sistema. El sistema tal como lo conocemos, es decir, las democracias liberales en las cuales se respeten ciertas cosas que nosotros consideramos o que mucha gente considera básica y elemental. Y creo que cuando hablamos de populismo deberíamos ser muy conscientes de que esto no se ha ido, de que esto no va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Es decir, es verdad que los populismos cuando llegan al poder cambian. Se ha visto en Grecia, ¿no? El populismo cuando llega al poder no puede seguir manteniendo la ultrademagogia, ¿no? que ha seguido manteniendo y de hecho existen elementos muy consistentes, institucionales, políticos, sociales, que hacen que permiten controlar o por lo menos parar o reencauzar el asunto. Y en este sentido, pues la pregunta también es, a lo mejor estos movimientos populistas lo que hacen es, y vuelvo al principio, tratar de o estar planteando problemas nuevos al sistema, no solo destruirlos. En cualquier caso, creo que la consecuencia política la empezamos a entrever y va a ser mucho más larga de lo que pensamos, y la consecuencia política en cuanto al cambio de sociedad ni siquiera hemos empezado a verla. Me parece que estamos en el principio de una transición que se inició en algunos de sus elementos hace 20 o 30 años y que ahora, por la crisis, por la tecnología, por la puesta en cuestión del estado de bienestar y las contradicciones que eso supone, porque claro, el estado de bienestar es la base de la democracia, desde el pacto de la socialdemocracia. Es decir, aquí no hay posibilidad de ponerse en contra del asunto. Quien se pone en contra del estado de bienestar se pone en contra del sistema. Entonces, todos estos elementos hacen que estemos al principio de algo que me parece que es nuevo y que hay que pensar de una forma muy original. Entonces, eso la verdad es que la gente joven tiene mucho que decir, porque los demás, es decir, la gente joven, yo no creo en la gente joven, que la gente joven vaya a salvar nada, ¿no? Pero la gente joven tiene que tener los elementos suficientes para comprender la novedad del asunto y para comprender la novedad desde su propia experiencia, ¿no? Porque son ellos los protagonistas, ¿no? La gente que ya no somos tan jóvenes no tenemos, por decirlo de una forma suave, tenemos demasiado peso, ¿no? Tenemos demasiados prejuicios, ¿no? ante novedades tan fuertes, tan claras, ¿no? tan rotundas, ¿no? Como las que se están poniendo encima de la mesa. Y esta es la reflexión que quería hacer. Entonces, si tenemos un pequeño diálogo, pues encantado. Muchas gracias. José María, yo mientras la gente se anima a preguntarte, quizá preguntaría yo la primera, si me lo permites, porque no puedo evitarlo. De las reflexiones que has hecho ahora, quizá lo que a mí me preocupa o quizá la conclusión a la que llego es que en España se ha tomado como poco en serio lo que ha supuesto los nuevos populismos y quizá los partidos más tradicionales les ha pillado un poco con el pie cambiado y no han sabido reaccionar a tiempo. No tiene remedio. Sí lo tiene, porque gente joven hay en todos los aspectos de la política española. Sí, no, sí. Al centro derecha la aparición del populismo, es decir, con independencia de lo que pensemos de las cosas que se dicen muchas veces en las tertulias, en la opinión pública, de que al PP le viene bien Podemos o que lo ha animado, eso en realidad ahora mismo me da igual. Es decir, lo que creo que es más de fondo es que el Partido Popular, es decir, el centro derecha político, no ha tenido discurso claro con respecto al populismo, no ha sabido articular una... Es que ni siquiera ha sabido aclarar con fuerza, ¿no?, ciertos elementos muy
muy comunistas, ¿no? Muy estalinistas, ¿no? Del Podemos o del populismo español, ¿no? Que eran relativamente fáciles de discutir, ¿no? Entonces, comprendo las dificultades, ¿eh? Es muy difícil el asunto, pero creo que podía haber sido más elocuente, ¿no? También es verdad que elaborar un discurso de este tipo quiere decir situarse automáticamente en una política que la gente siente como, vamos a utilizar el término de gente, como vieja. Entonces, también es a veces el silencio del Partido Popular o ciertas reticencias a hablar por parte del Partido Popular, y más precisamente por Mariano Rajoy, se intuye que al final él mismo sabe que hablar demasiado puede ser contraproducente, en cierto sentido, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso yo creo que se podían haber dicho cosas que no se han dicho. Y en cuanto al Partido Socialista, es muy desconcertante, porque a veces parece que está intentando jugar este papel que los franceses en la República Francesa se jugó durante mucho tiempo muy bien. Es decir, la República Francesa ha tenido los franceses inventaron el nacionalismo y el populismo relacionado con el nacionalismo, pero a diferencia de los alemanes, a diferencia de los italianos, los recuperaron, supieron recuperarlo. No instauraron, en la República Francesa no hay un corte y no hay, a pesar de un movimiento fascista muy fuerte, muy consistente e intelectualmente, la Tercera República no se rompe, continúa, es decir, se reintegran los elementos nacionalistas y populistas en el sistema. Y a veces, mucha gente se pregunta, y yo entre ellos, si el Partido Socialista está jugando a eso. O bien si el Partido Socialista está jugando la carta distinta, es decir, si está jugando la carta de acercarse lo más posible a elementos populistas porque ve que eso es la nueva política, con enorme problema, con enormes riesgos para el propio sistema. Es decir, que el papel de los partidos tradicionales, por así decirlo, es un papel complejo, ¿no? Y ambiguo y yo creo que no vieron exactamente lo que estaba pasando, no lo supieron ver, ¿no? Buenas tardes. Sí. En su opinión, profesor Marco, en una situación como la actual de crisis económica y social, ¿qué factores deben darse para que el cambio, en vez de hacia un sistema populista, una revolución populista, sea en cambio hacia una cuestión reformadora? Es decir, que la catarsis que se produzca sea destructora o sea reformadora, sea creadora. Y una segunda pregunta, tal como está funcionando actualmente la Unión Europea, en su opinión, ¿es un garante frente a los populismos o, por el contrario, puede estar fomentando los mismos? Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Dos preguntas muy buenas, muy complicadas, como todas las buenas preguntas, ¿no? Con respecto a la segunda, la teoría clásica el análisis clásico que se está elaborando es que las instituciones de la Unión Europea son uno de los elementos que acaban contribuyendo a los fenómenos populistas porque no son representativos. Ese es muy resumido y muy burdamente resumido, la forma en la que se expresan muchas veces los problemas de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea impone cosas que los nacionales no sienten como suyas, no se sienten representados en las instituciones, es como si la Unión Europea viviera o se sobreviviera a costa de desgastar al final los propios sistemas democráticos nacionales, ¿no? Yo creo que es cierto, pero no del todo. Es decir, es verdad que hay un elemento evidente, hay un elemento que es bastante claro en este punto, ¿no? Por ejemplo, la idea de imponer cuotas de inmigrantes a poblaciones que tienen la sensación de que su propia identidad está en cuestión. Entonces, ahí hay un elemento que no es solo cuantitativo, sino que es cualitativo, que es muy sensible, muy difícil de tratar, muy peligroso y al mismo tiempo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí se pueden suscitar elementos como los nacionalismos, la recuperación de la soberanía, que eso, a pesar de su no nacionalismo español, Podemos lo ha articulado muchísimas veces, como los griegos. Pero yo creo que, de todos modos, las instituciones europeas son instituciones que
que aunque tengan un déficit democrático no dejan de ser democráticas, es decir, las instituciones eligen. No responden a un pueblo europeo, porque no hay pueblo europeo, hay pueblo nacional, pero las instituciones no dejan de ser elementos políticamente democráticos, por lo menos en un sentido bastante amplio, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces que la propia institución europea o las propias instituciones europeas o aquellos mismos que han promocionado las instituciones europeas tienen complejos, ¿no?, al hablar de la Unión Europea. Por otro lado, y para hablar de la primera pregunta y relacionándola con esto, yo creo que la cuestión está planteada de una forma demasiado esquemática como una contradicción entre la Unión Europea y las naciones, los Estados-nación. Y creo que uno de los elementos que deberían contribuir a que el momento en el que estamos no acabe en una situación completamente destructiva es al refuerzo simbólico, emocional y también instrumental de la palabra nación. Entonces creo que ahí lo que hasta ahora ha sido jugado con cierta inteligencia, con mucha inteligencia por los países europeos, debería ser vuelto a ser planteado con claridad. Es decir, una cosa es la Unión Europea y otra cosa son las naciones. Y las naciones, si se desgastan, si entran en quiebra, si la lealtad nacional se pone en cuestión, como se está poniendo muchas veces o como parece que se está poniendo, es decir, si se pierde la idea de que pertenecemos a un Estado-nación, lo demás se derrumba. No se ha inventado otra forma de comunidad política civilizada que no sea la nación. Es que no se ha inventado. Quizás se pueda inventar, no digo que a lo mejor de todo esto sale otra comunidad política, pero yo sería muy prudente. Entonces, otro de los elementos es, aparte de la mayor transparencia de la Unión Europea y una política encaminada a hacer comprender a los ciudadanos europeos que las instituciones les representan mejor de lo que muchas veces se dice, y aparte de la cuestión de la nación, otro elemento también es el refuerzo de las instituciones nacionales. Es decir, lo que permitió a muchos países o a algunos países sobrevivir a la gigantesca crisis de principios de siglo, que es una crisis planteada por el nacionalismo, pero también en buena medida por los populismos, como el regeneracionismo en España, es que las instituciones se respetan. Se respeta la monarquía, la corona. Precisamente los países en los que no triunfó el totalitarismo ni se quebró completamente los sistemas fueron aquellos en los que la corona se respetó. Inglaterra, Dinamarca, los países nórdicos, lo cual no es irrelevante del todo. Es decir, hay elementos simbólicos muy fuertes en nuestros sistemas nacionales que, si se respetan, contribuyen a estabilizar las situaciones. Y yo creo que la idea de que las instituciones funcionan, la convicción y la capacidad de transmitir que las instituciones están para algo, sirven, son útiles, son elementos. Entonces eso daría o contribuiría a dar estabilidad al cambio tan profundo que estamos viviendo. Esos son los elementos en los que yo me fijaría, así en términos muy generales, aparte de otros que yo creo que se han empezado a dar. Es decir, la crisis económica en nuestro país, la verdad es que yo creo que el Gobierno del Partido Popular lo ha gestionado bien, es decir, no ha tirado hacia la austeridad total ni ha tirado hacia la demagogia, ¿no? Ha encontrado una forma de gestionar las cosas que yo creo que no están del todo mal. Y en cuanto a la crisis de la cuestión de la corrupción, yo creo que ya los elementos de la política española permiten hablar de un momento de superación de un punto muy perjudicial, ¿no?, y muy destructivo para la identificación de los ciudadanos con su sistema político. Es decir, que creo que el cambio, deberemos tener suficientes elementos para que el cambio, si es que se tiene que producir un cambio, yo creo que parece que se tiene que producir, sea no del todo, o sea, no conduzca a lo que usted decía, ¿no?, una catástrofe. Sí. Yo quería hacerte una pequeña reflexión. ¿Cómo se explica que este movimiento haya surgido precisamente dentro de la Universidad Española? Y dentro de la Universidad Española
dentro de una facultad que, salvando las excepciones de unos buenos profesores que hubo allí, pues por ejemplo Maraval, Díez del Corral y otros, pero que al final de aquello quedó poco, La Facultad de Políticas a mí me da la impresión que se quedó anclada en el 68. ¿Cómo es posible? Esto no tendrá mucho que ver, o sea, por una parte el surgimiento y por otra parte la influencia que esto ha tenido. Hay causas, o se pueden, y yo intenté referirme, aunque de pasada, a algunas de ellas que explican el surgimiento de esto. Pero yo, una de las fundamentales creo que es el deterioro tan tremendo que ha sufrido la educación en nuestro país en los últimos, como mínimo, 30 años. Y eso explica que aun a sabiendas de que lo que nos están vendiendo, que hay ejemplos y siempre salen, Venezuela, Grecia, etcétera, etcétera, la gente que está hasta arriba de los países, de los partidos convencionales, se lance a votar. Vamos a votar a este tipo de gente. Mi pregunta es, ¿no tendrá mucho que ver en parte y más que en parte el deterioro en la educación y la falta de formación a todos los niveles que se demuestra día a día en nuestro país? Y no hace falta nada más que escucharles a estos. En muchos cometen errores de bulto, como por ejemplo la ética de la razón pura, confundir a Nixon con Reagan, yo qué sé, multitud de cuestiones, pero luego hablan muy bien, nada más. Sí, eso es una buena pregunta. Sí. Yo creo de todos modos que aparte de la cuestión de lo esquemático que puede llegar a ser el discurso y de lo pobre que a veces es y incluso de lo deficiente, ¿no?, que puede llegar a ser, hay un elemento importante que es al que has aludido al principio, que es por qué surge en la universidad. Entonces, podría surgir con profesores malos o surge con profesores buenos. No sabemos muy bien qué es lo que puede pasar. Es decir, yo creo que en este punto la originalidad española es la conexión una conexión muy fuerte con movimientos políticos que no son universitarios, que son, por una parte, la herencia radical del Partido Socialista. Esta gente viene de Cotarelo, la gente muy relacionada con el Partido Socialista, y el Partido Socialista en algunas partes en la Universidad Española ha sido muy radical. Y el Partido Socialista en sí, como tal, a pesar del dispositivo político que puso en marcha Felipe González, ¿no?, que esto es otra historia, tiende al radicalismo con mucha intensidad desde el principio. Desde Pablo Iglesias el bueno o el malo, depende, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Entonces, eso da también permite entrever un poco la complicación de la posición del PSOE ante Podemos, ¿no?, y de esas relaciones tan complicadas, ¿no? ¿Por qué los ayudan al principio? ¿Por qué los patrocinan? ¿Por qué no acaban con el 15M deprisa? Ahí hay un punto interesante, y es que tienen una relación directa con un partido político muy mayoritario. Y luego está el tema del populismo latinoamericano, que también les conecta con la política directamente, porque a través de la Fundación CEPS y de todas las relaciones tan complicadas que ha tenido con Venezuela, les ponen en contacto directo con instrumentos políticos que han querido ser muy renovadores, aunque la cosa ha acabado como ha acabado, porque se veía que iban a acabar así, pero que se han planteado como renovadores desde el principio, antineoliberales, ¿no?, desde los finales de los 90, principios del 2000, ¿no?
esa es la originalidad española. En cuanto a lo de la universidad, hay que decir que no es casual que aparezca en la universidad. Eso, y no es el país, no es el único país en el que esto aparece en la universidad. En Italia aparece con mucha insistencia, no hay más que darse una vuelta por Bolonia, por ejemplo. En Bolonia todas las librerías o las librerías universitarias, en cuanto se entra en los escaparates, Pablo Iglesias y Errejón son los bestsellers, o sea que es literalmente así, cosa que es natural, porque, por ejemplo, Bolonia pues, es una ciudad en la que la herencia comunista es muy pesada e intelectuales de muchísima categoría que están relacionados y acaban leyendo, por lo visto, a Pablo Iglesias con fruición, ¿no? Y nacen en la universidad porque el movimiento, porque donde se articuló, donde se empezó a articular la alternativa al capitalismo después del colapso del socialismo es en la universidad. Y yo lo veo lógico, es decir, veo comprensible el movimiento. Siempre pensamos que la caída del muro de Berlín es en el año 89, cosa que es literal, es cuando se derrumbó. Pero la verdadera caída del muro de Berlín, el desprestigio del comunismo en las democracias liberales europeas, ocurrió a finales de los 60, principios de los 70, y es al mismo tiempo que el movimiento antiautoritario. La fecha clave es el 73, cuando se publica Archipiélago Gulag, ¿no? En París, ¿no? Ese es el punto en el que ya todo explota, pero antes había explotado en el 68 con la Primavera de Praga. Los movimientos autoritarios franceses y norteamericanos ya no pueden identificarse con el comunismo. El comunismo deja de ser algo atractivo a partir de ese momento. Es ahí cuando se rompe. Y entonces, en ese momento, se empieza a elaborar una alternativa en las universidades. Es en las universidades donde se elabora. No se elabora fuera, no se elaboran los sindicatos, no se elaboran los partidos políticos, no se elaboran los partidos comunistas, se elabora en las universidades. Se elabora en una reflexión intelectualmente muy sofisticada, que lleva un pensamiento de la identidad, un pensamiento que podemos llamar posmoderno, o como queramos llamarlo, pero que es un pensamiento en el cual se hace al mismo tiempo una crítica del capitalismo, que acabará en la crítica al neoliberalismo, y al mismo tiempo en la elaboración de un discurso nuevo acerca de cómo se entiende la política en las democracias liberales, que desde este punto de vista son, y otra vez retoma el argumento marxista, son democracias formales. Y a partir de ahí ya empieza una enorme crítica que empezamos a ver ahora, ¿no? Con el problema de los géneros en Estados Unidos, el problema de la política de géneros o de la ideología de géneros en España, pero que va a llevar muchísimo más lejos. Es evidente que aquí esto acaba de empezar. Entonces, es en la universidad donde se forma. Y a mí no me extraña particularmente que sean universidades. De hecho, has hablado de Díaz del Corral, pero donde se le hizo la pantomima maoísta, ¿no?, del juicio popular a Díaz del Corral fue en la universidad. Se empezó allí. Y algunos de los que participaron en aquella atrocidad en contra de Luis Díaz del Corral fueron luego profesores de los podemitas, ¿no? Entonces la línea está bastante clara y no creo que contribuya, o sea, que sea solo el deterioro del sistema de enseñanza. Es verdad que el deterioro del sistema de enseñanza ha hecho posible que la enseñanza, sobre todo pública, pero también en general, la enseñanza se haya convertido en una especie de enorme máquina ideológica, justificada porque la anterior está entendido desde esta perspectiva como si fuera también una máquina ideológica, cosa que yo creo que no era, pero no importa. El caso es que había un artículo hace poco, una columnista norteamericana que decía que en las universidades americanas los padres empiezan a estar hartos de pagar $60.000 al año, y se refería a las universidades de élite, para que sus hijos salieran convertidos en robots de ultraizquierda, ¿no? Pero es que es literal, es literal. Es decir, la enseñanza se ha convertido en una máquina de hacer pensar a los jóvenes. Los jóvenes se lo toman las cosas en serio. Es que es lo propio de los jóvenes. Y cuando uno se toma las cosas en serio, pues abre muchas defensas, es decir, las pierde. Y entonces es fácil manipular a un joven, cualquier profesor lo sabe. Manipular o decir o indicar o llevar a donde uno quiere, ¿no? Por eso el profesorado es debería ser particularmente delicado, ¿no?, con este tipo de cosas, pero no lo es en absoluto muchas veces, ¿eh? Entonces vamos directamente a la indoctrinación. Entonces esto está relacionado con el deterioro de la educación, pero no solo, ¿eh? Y creo que la cuestión es
general. Cuando se ve en Francia a los chicos estos que están participando en la Nuit debout en París, ¿no? Que cantan cosas como que hay que colgar a los patronos de los empresarios de los puentes, ¿no? Y son chicos o chicas, bueno, que vamos, que no bajan de no sé cómo decirlo, ¿no? Que de una sofisticación en cuanto a los vestidos, en cuanto al maquillaje, ¿no? que es espectacular, ¿no? Y son esos los que van de proletarios, ¿no? Pero está ahí. Entonces aquí se le juegan los elementos complicados, pero bueno, bien, sí. ¿No ha sido bastante provocador el asunto? Alguna. Yo no veo a mi querido amigo Paco Maruenda, pero yo uniendo a esto creo que si nace en la universidad, yo no estoy tan de acuerdo con él en decir que no han contribuido a ser un altavoz excesivo algunos medios de comunicación. Sí, bueno, y luego también es verdad que a mí me llama también mucho la atención que un elevadísimo tanto por ciento de la gente se informa por Twitter. Entonces limitamos mucho lo que es el conocimiento y la información y nos quedamos simplemente con un flash o un titular. Sí, bueno, sí, los medios de comunicación, es imposible de negar, ¿no? Lo que pasa es que esto es general, es decir, el movimiento populista o los movimientos populistas que han surgido en todas partes, plantean las cosas de tal manera, ¿no? Y en buena medida también las plantean de una forma que más que una serie de ideas articuladas, ¿no? Para el cambio, para comprender la realidad, reflejan una actitud. Un texto que hace poco leía sobre Trump decía que era el candidato del control sub-alt, ¿no? Como todo el mundo entiende, ¿no? Es exactamente eso. Es decir, entonces esa actitud es difícil de rebatir y en cierto sentido también es difícil de resistirla, ¿no? Porque es muy atractiva. Es muy atractiva y significa todo lo que quiere significar, es decir, mucha gente se puede identificar con eso desde muchos puntos de vista. Entonces, es verdad que hay cadenas y se puede acusar a algunas de las cadenas que han tenido demasiado protagonismo, que han concedido demasiado protagonismo a los partidos populistas, pero esa actitud está saliendo en todas partes y en todos los países los movimientos populistas atraen la curiosidad, el interés precisamente por lo elocuentes que son, ¿no? Por la retórica que ponen en juego, que es muy atractiva, ¿no? Y en cuanto a la simplificación de los mensajes, claro, Internet tiene... Bueno, Internet ya es... No vamos a discutir de eso, ¿no? Pero el peligro, es verdad que el peligro es la simplificación. Entonces, juegan las dos cosas, ¿no? La facilidad para comunicarse, para encontrar interlocutores, para difundir mensajes que de otra forma a lo mejor no pasarían, y al mismo tiempo el riesgo de la simplificación que está relacionado con la esencia misma del populismo, ¿no? Irremediablemente, ¿no? Muy bien. Pues nada, José María, me ha encantado volver a compartir un A mí trocito también, de Marga. mesa contigo y podríamos seguir aquí eternamente, pero Tenemos creo que hambre. habrá que descansar, ¿no? Y seguir luego por la tarde. Muchas gracias, Muchas José María gracias. Marco. Muchas gracias.